Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este lindo chalequito para niñas de más o menos 3 a 4 años. Está bien fácil de hacer. También lo van a poder hacer más grande o más pequeño, desde un bebé de más o menos 1 año hasta más o menos 8 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden hacer más grande o más pequeño. También estén pendientes ya que en otro paso a paso voy a hacer el mismo chalequito, pero le voy a agregar mangas para que lo podamos hacer en una chaquetita, así es que estén pendientes. Otra cosa, al final del video les dejo las medidas y al final del video también les va a aparecer un cuadrito. Ahí nada más ustedes lo presionan para que les salga todos los videos en español de mi canal, ya que mi canal es bilingüe. Todos mis videos están en inglés y en español. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. Esta lana es de esta marca, se llama I Love This Yarn. Este es un hilo medio número 4 en este color coral. Si ustedes están en otro país donde no encuentran hilo grueso, pueden usar 2 hebras de hilo para bebé número 3. Pues bueno, para empezar tengo 50 cadenas en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3. En la tercera vamos a hacer un medio punto alto. Las 2 cadenas aquí al inicio cuentan como un punto. Ahora, en cada uno de estos puntos de cadena vamos a hacer un medio punto alto. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 49 medios puntos altos, incluyendo las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Les muestro. Empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer el primer punto alto, voy a hacer 1, 2, 3 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Ustedes van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto van a hacer 2 puntos altos. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener un total de 59 puntos altos. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 59 puntos altos. Aquí al final siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y en este siguiente punto, 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4. Y en el punto alto que sigue vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Ustedes van a repetir lo mismo. Van a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio. Al final de esta vuelta número 3 vamos a terminar con un total de 70 puntos altos. Continúen así y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 3 y tengo un total de 70 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto 2 puntos altos. Les muestro. Encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está, así es como vamos a continuar. Van a ser 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 81 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 4 y tengo un total de 81 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Así es que empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y encima del siguiente voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 5. Ustedes van a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 92 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 5 y tengo un total de 92 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Estas 3 cadenas en esta vuelta cuenta como un punto alto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer puntos V. Para hacer el primer punto V nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto, que es este, voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer otro punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Así es que continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 30 puntos V. Ahora para terminar aquí vamos a hacer un punto alto al final. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. El primer punto alto de este punto V vamos a trabajarlo en realce por frente. Así. Luego, adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego este punto alto que sigue del punto V lo trabajamos en realce por frente. Ahí está. Ahora, el siguiente lo mismo. Hacemos punto alto en realce por frente, punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos y punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar aquí esta parte del canesú. Van a hacer punto alto en realce, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, punto alto en realce por frente. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7. Aquí al final hice un punto alto. Pinché la segunda cadena y hice un punto alto. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los puntos V y los vamos a hacer adentro de cada uno de estos espacios de 2 cadenas. Así es que aquí adentro van a meter el gancho y van a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego lo mismo adentro del siguiente abanico van a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así es como van a continuar para esta vuelta número 8. Así es que continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8 y tengo un total de 30 puntos V. Aquí para terminar esta vuelta vamos a hacer un punto alto al final. Aquí vamos a pinchar la segunda cadena. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 vamos a repetir la vuelta número 7. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta el punto alto de este punto V lo trabajamos en realce por frente. Luego adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego hacemos un punto alto en realce por frente. Ahí está, y es lo mismo que hicimos en la vuelta número 7. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 9. Aquí al final hice un último punto alto, nada más pinché la segunda cadena y ahí lo hice. Ahora tenemos un total de 30 abanicos para esta última vuelta. Ahora el canesú está terminado, miren, así es como me ha quedado. Si ustedes están haciendo esta chaquetita para una bebé más grande, entonces pueden agregar más vueltas aquí para el canesú. Yo así lo voy a dejar, me está midiendo, déjenme ver, aproximadamente
15 centímetros, miren ahí, 15 centímetros. Ahora, para dividir las mangas lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a hacer 4 puntos V para los delanteros. Para las mangas nos vamos a saltar 7 abanicos. Para la parte de atrás vamos a hacer 8 puntos V y de nuevo nos vamos a saltar 7 abanicos y vamos a terminar con estos 4 puntos V para los delanteros. Así es que les muestro aquí. Para la primera vuelta vamos a comenzar a contar vueltas, así es que esta va a ser la vuelta número 1. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí vamos a trabajar 4 puntos V. Vamos a seguir lo mismo de la puntada. La puntada consiste de una vuelta de puntos V y la vuelta de los abanicos. Así es que aquí voy a hacer el primer punto V, hice punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego en el siguiente vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Lo mismo en el siguiente. Y lo mismo en el siguiente. Tengo 4 puntos V. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar otro punto V adentro de este mismo abanico. Así es que vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Esto lo vamos a hacer en este último abanico de este delantero y también lo vamos a hacer aquí en el primer abanico de la parte de atrás. Así es que ahora para dividir la manga no vamos a hacer cadena ni nada, sino que vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el abanico número 8, que es este, vamos a hacer punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y otra vez más en este mismo espacio otro punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está, así es como vamos a dividir aquí la manga y estamos agregando en la siguiente vuelta, vamos a agregar debajo de cada manga, vamos a agregar 2 abanicos más. Ahora ustedes van a continuar y van a trabajar estos siguientes, más bien 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en este abanico van a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Van a hacer 2 puntos V, luego se van a saltar 7 abanicos y en este abanico aquí, donde está el marcador, van a hacer lo mismo que hicimos aquí también. 2 puntos V, al modo de también agregar 2 abanicos aquí debajo de la manga cuando hagamos la siguiente vuelta y luego vamos a terminar con estos últimos 3. Continúen y nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta, así es como tienes que quedarles debajo de cada manga. Tenemos 2 puntos V en este último abanico y 2 puntos V en este que está aquí. Así miren, 2 y 2 y luego lo mismo aquí a este lado. 2 y 2. Si contamos cada uno de los puntos V, tenemos un total de 20 puntos V para esta primera vuelta. Aquí al final nada más hice un punto alto, pinché la segunda cadena. Ahora, para hacer la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a repetir esta vuelta de los abanicos en realce. Así es que empezando en este primer punto alto lo trabajamos en realce por frente, un punto alto. Luego adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Y esta parte es lo mismo, así es como van a hacer cada uno de los puntos V. Aquí debajo de la manga también van a hacer este primero y luego van a hacer este. No se olviden de hacerlos en realce y luego lo mismo aquí. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta donde hicimos estos abanicos y tengo un total de 20 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer los puntos V. Así es que vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer un punto V encima de este primer abanico. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Vamos a trabajar estos, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5 y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte aquí debajo de la manga. Quiero agregar un punto V aquí en el centro, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer estos 5 puntos V, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí debajo de la manga, miren, en medio, entre este primer abanico de la parte de atrás y este último abanico de la parte del frente, aquí en el centro, miren ahí, vamos a hacer un punto V. Vamos a agregar un abanico aquí, o bueno, un punto V al modo de que cuando hagamos la siguiente vuelta vamos a agregar un abanico. Así es que aquí vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está, y luego continuamos por la parte de atrás haciendo lo mismo, puntos V. Ahí está, así que continúen. Aquí debajo de la manga también van a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Aquí miren, en el centro, ahí van a agregar un punto V y luego vamos a terminar aquí. Al final de esta tercera vuelta van a tener 22 puntos V. Nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta donde hemos hecho 22 puntos V. Aquí al final lo mismo, terminé haciendo un punto alto. Ahora, para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos. Así es que este primer punto alto de este punto V, vamos a trabajarlo en realce por frente, un punto alto. Luego adentro van a hacer punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como van a trabajar cada uno de los puntos V. Así es que continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta donde hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 22 abanicos. Ahora, para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos la cuarta vuelta. Ahora, para la vuelta número 5 vamos a hacer los puntos V y vamos a hacer un aumento aquí en el abanico del mero centro. En este abanico aquí vamos a hacer 2 puntos V. Así es que aquí les voy a mostrar. Vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar encima de este primer abanico, vamos a hacer el primer punto V. Vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego lo mismo en el siguiente, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Lo mismo en el siguiente. Aquí llevo 3 puntos V ya, 1, 2, 3. En el siguiente lo mismo. Me hace falta uno más. Aquí este hilo me salió con un nudo. Voy a pausar para quitar este nudo. Ok, ya arreglé aquí el hilo, así es que voy a hacer el siguiente punto V. 2 cadenas, punto alto. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos V. En este sexto abanico aquí es donde vamos a hacer el aumento. Aquí miren, vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego voy a quitar este marcador. En este mismo aquí voy a hacer otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Miren, ahí están los 2 puntos V. Y luego ustedes van a continuar para la parte de atrás. Luego aquí en este abanico del centro, miren, ahí se mira, van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí, 2 puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta quinta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 24 puntos V. Aquí debajo de la manga agregamos un punto V y otro aquí, así es que tenemos 24 puntos V. De aquí en adelante siempre vamos a terminar con 24 puntos V y 24 abanicos. Ya no vamos a hacer más aumentos ni nada, así es que aquí para terminar esta vuelta vamos a hacer un punto alto aquí donde está la segunda cadena. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 5. Ahora, como les decía, vamos a continuar el resto de la parte de abajo del suétercito repitiendo las dos vueltas, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V, y siempre vamos a terminar con 24 puntos V y 24 abanicos. Pues bueno, aquí para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta nos toca hacer los abanicos, así es que este primer punto alto de este punto V, vamos a hacer un punto alto en realce por frente, punto alto,
punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos y punto alto en realce por frente. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de los puntos V. Continúen así por esta vuelta número 6. Al final van a hacer un punto alto aquí, van a pinchar la segunda cadena, van a subir con 3 cadenas y repetir la vuelta de los puntos V. Ustedes nada más van a repetir esas 2 vueltas, así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14. Esta vuelta fue la vuelta de abanicos. Ahora, me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final. Está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. No quiero que quede tan largo esta parte. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer puntos bajos a la orilla hasta llegar arriba. Así es que para hacer eso, aquí voy a hacer una cadena. Y en este primer punto alto, que es este a un lado, aquí voy a hacer 2 puntos altos. Perdón, 2 puntos bajos. Ahora, en este espacio de estas cadenas voy a hacer 1. Y en el siguiente voy a hacer 2. Asegúrense de que estos puntos bajos les queden flojos para que esta parte no quede muy encogida. También si gustan lo pueden hacer con tal vez un gancho tantito más grande para prevenir eso, para que no quede muy encogido. Pues bueno, aquí ustedes van a continuar alternándose entre 2 puntos altos, 1, 2, 1, hasta llegar arriba de la parte del canesú. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 34 puntos bajos. En esta vuelta de medios puntos altos nada más voy a hacer 1. Luego en la vuelta de cadenas voy a hacer 1. Así es que tengo un total de 35 puntos bajos ahora. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos también. Así es que empezando encima de este último que hice, un punto bajo. Y así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, lo que vamos a hacer en esta vuelta es, miren, vamos a poner los ojales. Yo nada más voy a poner 2. Si ustedes quieren poner más de 1, tal vez empezar desde aquí y poner más, lo pueden hacer. Yo nada más voy a hacer 2. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer es, hicimos una cadena y giramos. En este último punto bajo voy a hacer un punto bajo y así voy a continuar hasta llegar al primer marcador. Así es que llevo 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y aquí voy a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Ahora, yo hice 2 cadenas porque los botones que voy a usar son grandes, son estos que están aquí. Creo que con 2 cadenas está bien. Déjenme ver, voy a tratar con una cadena. Tal vez funciona también. Si es que tengo una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer punto bajo en el siguiente. Vamos a ver si caben. Creo que sí, porque estamos usando un gancho grande. Sí, me caben. Pues bueno, ahí está. Así es que nada más voy a hacer una cadena. Ahora voy a continuar y voy a hacer estos puntos bajos que siguen. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Una cadena, me salto este punto bajo y en el último punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Así es como vamos a agregar los ojales. Si es que yo agregué 2, ustedes pueden agregar más si quieren. Pues bueno, ahora vamos a continuar a la orilla del cuello.
aquí en este último punto, donde hice este último punto bajo, voy a hacer 2 puntos bajos más. Ahí está. Esto me va a ayudar a girar sin ningún problema. Así es que ahora en cada uno de estos puntos de cadenas que han quedado, esta es una de las vueltas, así es que ahí voy a hacer uno. Ahí. Así es que ahora en cada uno de estos puntos de cadenas que quedaron cuando hicimos las cadenas, perdón, los medios puntos altos, ahí vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Así, miren, así es que continúen y nos vemos aquí este otro lado del cuello, aquí, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí este otro lado del cuello. En este último punto aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2, me hace falta hacer uno más. Ahí está. Ahora, para esta parte aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Vamos a hacer 35 puntos bajos. Así es que empezando en esta siguiente vuelta que sigue, que es la vuelta de los medios puntos altos, voy a hacer 1. Luego en la vuelta de los puntos altos voy a hacer 2. Luego 1. Luego 2. Y así voy a continuar para esta parte hasta llegar al final. Ahora, ustedes van a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Vamos a hacer 3 vueltas. Aquí al final van a hacer una cadena, van a girar y se van a regresar haciendo puntos bajos. Luego aquí arriba van a hacer una cadena y se van a regresar hacia abajo haciendo otra vuelta más. Continúen y nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí. Lo único que hice fue nada más hacer el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada y ya esta parte está terminada. Miren, ahí está. Aquí ya le agregué los botones. Estos botones están midiendo aproximadamente 2 centímetros, que son más o menos 3/4 de 1 pulgada. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final, aquí me está midiendo aproximadamente 39 centímetros, que son más o menos 15.25 pulgadas. Por todo alrededor de la cintura me está midiendo 54 centímetros, que son más o menos 21.25 pulgadas. Y desde acá, miren, desde arriba del cuello aquí hasta el final de la manga, la sisa me está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas y 3/4. Así es que basado en esas medidas, este chalequito es para niñas de más o menos 3 a 4 años. También lo van a poder tejer más pequeño y más grande hasta más o menos 8 años. Así es que desde 1 hasta 8 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden hacer. También le voy a agregar mangas, así que estén pendientes para ese otro tutorial donde vamos a transformar este chaleco en una chaquetita, así es que estén pendientes. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, mil gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Saludos.